Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo número 16. Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan capítulo 16. Está bien. Está bien. Ahí está bien. Gracias. Seguimos hablando acerca de la segunda venida y la condición en la cual nosotros nos encontramos aquí mientras Él viene, en la esperanza de su venida. Y hemos hablado de cómo una familia puede esperar la segunda venida del Señor. En familia, ¿cómo se puede hacer? Hemos visto de manera personal también cómo lo hacemos. Hemos hablado de entender lo que es mansedumbre y humildad. Desde Génesis, capítulo 1, versículo 1, Dios nos está hablando de mansedumbre y humildad. Nos está diciendo cuál es la forma de esperar, cómo nos fortalece Él para como familia y como personas poder esperar su segunda venida. Hoy también vamos a ver, dentro de esa segunda venida, que el esperarlo a Él, aunque trae gozo, por estar en el mundo en el que nos encontramos, también hay aflicciones, hay tristezas, hay diferentes pruebas. Así es que vamos a mirar en esta mañana ese tema relacionado con la espera de su segunda venida. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 32. Dice el Señor Jesús: he aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Tienen otra versión para estos dos versículos? Pues ya llega la hora, y es ahora mismo cuando ustedes se despertarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes hablarán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. ¿Hay otra versión? La hora se acerca y en realidad ya ha llegado, en que ustedes se dispersarán y regresarán a sus hogares respectivos tras dejarme solo, pero no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Se lo digo para que tengan tranquilidad de espíritu. En esta tierra les abundarán siempre las pruebas y las tristezas, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Bien. Ellos, dice el Señor Jesús, van a ser esparcidos. ¿Por qué iban a ser esparcidos? Según lo que leímos en los dos versículos. En el 33 Él les dice: estas cosas os he hablado. ¿Cuáles cosas? ¿De qué les habló? Una de las cosas de las que les habló es: ustedes van a ser esparcidos o dispersados. ¿Por qué? ¿La persecución? No. ¿Por qué iban a ser esparcidos?
Muy bien. Van a ser esparcidos. Y me seréis testigos, ¿recuerdan? Y llevarán el Evangelio a todas las naciones. Y el Señor Jesús también iba a decir al final, id y haced discípulos. Y eso no ha parado todavía. Todavía somos esparcidos y el llamado desde Génesis capítulo 1, versículo 28 es ese. No es hacer una torre de Babel. Es extender su pensamiento, es hablar de Él, es expresar su amor con hechos visibles, para que muchas familias le conozcan y esas familias que le conozcan puedan nuevamente expresar un pensamiento claro a otras familias y estas a otras. A nosotros, a ustedes y a mí, alguien nos habló del Evangelio y hoy estamos aquí. ¿A quién le hemos hablado nosotros del Evangelio? De la mayor necesidad que tiene el ser humano, independientemente de su necesidad física. La mayor necesidad que tiene el ser humano es conocer a Dios, para depender de Dios. Es su mayor necesidad. Y nosotros estamos llamados a ser esparcidos, a caminar, a ir. Tenemos que esforzarnos. Es un esfuerzo en oración para saber a dónde tenemos que ir. Y a donde Él nos lleve, vamos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Y que en ese momento será oportuno hacerlo, será oportuno decirlo. Sin embargo, a pesar de eso, Él dice, ustedes van a ser esparcidos. Me dejaréis solo, pero no, yo no estoy solo. El Padre está conmigo. Es muy probable que en ese caminar cristiano lleguemos a experimentar soledad, una soledad física, porque no está la familia. ¿Cuántos de ustedes anhelarían que su pareja, sus hijos, toda la familia estuviera, si no aquí, unidos al Señor en alguna otra comunidad local? Claro que sí, por supuesto, anhelaríamos eso, pero no es así. ¿Por qué? ¿Son las circunstancias o somos nosotros que no hemos dado un paso hacia adelante, confiando en que Dios nos está llamando a expresar su pensamiento a aquellos que lo están necesitando? ¿Será que nos da miedo? ¿Será que de pronto del trabajo nos llaman la atención, nos cierran las puertas? ¿Será que la familia también nos cierra las puertas? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Y si lo estamos haciendo, debemos continuar haciéndolo. Y si no, pensemos en que debemos hacerlo. Él siempre estará con nosotros. En el versículo 33 nos dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuál es el mundo? El mundo es aquel grupo de personas en donde también existe un Señor, con una S bien minúscula. La Escritura dice en 1 Juan capítulo 5, acérquense allá por favor. Versículo 19. ¿Alguien lo puede leer? Primera de Juan 5, 19. ¿Hay otra versión? Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo que nos rodea está bajo el dominio de Satanás. El mundo que nos rodea está bajo el dominio de Satanás. Esa expresión, está bajo, nos habla de no va a cambiar. Está bajo el maligno. Bíblicamente, Satanás va a estar aquí y permanecerá aquí hasta cuando el Señor Jesús venga. Así es que el mundo va a estar bajo el maligno y eso no va a cambiar. Pero nosotros no estamos bajo el maligno. Nosotros ya fuimos desarraigados
de una posición contraria al pensamiento de Dios. Hoy no estamos en oscuridad sino en luz. Hoy no estamos bajo el maligno. Hoy estamos bajo el amor de Dios, cubiertos por la inmensidad de su amor. De tal manera amó Dios al mundo. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Él ya expresó su gran amor al mundo de entregando a su Hijo. Nosotros dimos un paso hacia adelante porque Él nos buscó a nosotros. Nosotros respondimos en un acto de fe, una fe que provenía de Él mismo. Y dijimos, Señor, seguimos. El mundo está bajo el maligno. ¿Qué quiere decir que esté bajo el maligno? Estar bajo una influencia dominante que lleva a ese mundo, a esas personas, a la indigencia. ¿Qué es la indigencia? Es aquel que no tiene suficientes medios para subsistir. Está en indigencia. Y subsistir quiere decir que existe con todas las condiciones propias de su ser y de su naturaleza. Es decir, el mundo no puede expresar, no puede reflejar, no puede mostrar el carácter y la naturaleza de Dios. Dios nos creó a su imagen y las personas que hoy no conocen a Dios también tienen la imagen de Dios, pero no la pueden expresar, aunque fuimos todos creados a imagen de Dios. ¿Por qué? Porque hay una influencia dominante que los lleva a la indigencia, es decir, a no subsistir. No tienen lo suficiente, lo necesario, los medios para poder expresar quién es Dios. Alguien podría extender la mano y oprimir el interruptor para que la luz se encendiera. Y ese alguien somos usted y yo. Ese alguien es la iglesia. Dios, con su amor a través de la iglesia, quiere encender la luz donde hay oscuridad. Pero para eso necesitamos avanzar. Definitivamente la iglesia sí tiene que avanzar en una dirección espiritual, no material, no física, sino espiritual. Cuando pensamos en lo espiritual, lo material es la añadidura. Y también se va a dar. La fe sin obras es muerta. No pensemos en las obras primero. Ya venimos de allí. Ya salimos de allí. Pensemos primero en que la mayor necesidad del mundo es conocer a Dios. Es la mayor necesidad. Antes que el pan, antes que la ropa, la mayor necesidad es conocer a Dios. Pero no podemos hablarles del amor de Dios si tienen hambre, si están desnudos. Luego necesitamos llegar. En una mano la Biblia y en la otra el pan. Necesitamos llegar así. Bien, Él está diciendo, el mundo está bajo el maligno. Por eso le está hablando, tendréis aflicción. Nosotros tendremos aflicción. ¿Por qué aflicción? Porque ya expresamos un pensamiento. Y hay pensamientos contrarios. Es esa influencia maligna que también quiere absorber al creyente, que no lo va a poder hacer, por supuesto, pero quiere hacerlo. E insisto, no lo va a poder hacer. Quienes estemos arraigados en la palabra, cimentados en la palabra de Dios, en una vida de oración y estudio, no seremos conmovidos por eso. La Escritura también nos enseña que es el Señor Jesús el que edifica la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Cuando la iglesia avanza, esas puertas tienen que retroceder. Cuando la iglesia expresa el amor de Dios, esas puertas tienen que retroceder. Ese pensamiento, ese dominio del maligno tiene que retroceder. Pero para ello la iglesia tiene que avanzar. Y para que la iglesia avance, tiene que conocer a su Dios. Y para que conozca a su Dios, tiene que pasar tiempo a solas con su Dios. ¿Cómo? Oración y estudio de la palabra. No es solamente el culto. Oración y estudio de las Escrituras. En el mundo tendremos aflicción, sí. ¿Recuerdan los vientos contrarios a la barca en donde estaban Pedro y los discípulos? Cuando iban pasando al otro lado, Jesús les dijo, vayan. Ellos van y los vientos eran contrarios. Esos son los vientos contrarios en este tiempo para nosotros. Y en el mundo hay aflicción.
¿De qué manera? Nosotros ya tenemos un pensamiento y tenemos una forma de vivir basados en lo que Dios nos ha enseñado. Sin embargo, ¿no les parece que en algunas oportunidades nos dejamos llevar por otro pensamiento? Y al dejarnos llevar por ese pensamiento, en la noche a usted no le pasa algo aquí como que, ay, la embarré. O en la noche, o en la mañana, o en el momento en que lo hace, algo pasa aquí. Algo sucede aquí. ¿No será que aún siendo creyentes hemos tomado malas decisiones porque nos hemos alejado de Él? ¿Lo hemos hecho a un lado? ¿No hemos confiado en Él? Hemos confiado más, como decían en el tiempo de alabanza, hemos confiado más en aquellos que tienen ojos, pero no ven, tienen boca, pero no hablan, oídos, pero no oyen, ídolos. Pero también hay personas, y vamos a personas que no conocen a Dios. ¿Qué te pueden decir? Su experiencia. Te pueden hablar de tradiciones, te pueden hablar de una doctrina, pero no te pueden hablar del pensamiento de Dios, porque si no tienen el Espíritu Santo, ¿cómo hablan de Dios? A la manera de Dios, a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, en el tiempo presente de Dios. Y la iglesia está llamada a eso. Yo creo que hay personas que tienen muy buenas intenciones y que hacen las cosas a su manera bien, porque tienen un modelo de hogar o modelo de familia que les ha servido y que les ha ayudado, pero no porque conozcan a Dios. Aún dentro de la iglesia cristiana, también hay personas que les parece que el Evangelio es algo muy bonito y empiezan a cambiar su vida, no porque ya sean salvos, sino porque les parece que eso es bueno y que eso funciona y eso da resultado. Y entonces lo hacen y efectivamente la vida sí comienza a cambiar. Y estoy diciendo, no es porque sean salvos. La vida de una persona no cambia porque sea salva solamente. Cuando una persona es salva, sí cambia su manera de pensar y su manera de vivir. Pero hay quienes también cambian porque les gusta. No es necesario meter la mano al fuego para quemarse. Usted puede tenerla a distancia y sentir el calorcito, pero no más. Pero no han dado el paso adelante verdaderamente, un compromiso con la vida cristiana. En el mundo sí hay aflicción. Y para nosotros habrá aflicción. ¿Sabe cuándo hay aflicción? Cuando expresamos el pensamiento de Dios. Estamos en una cultura en donde el Evangelio es la contracultura. Debería ser al contrario. Culturalmente en este tiempo, una cultura que no es extraída de aquí de la palabra de Dios, el único pueblo que tiene una cultura propia es el pueblo judío. Dios se la dio a ellos. Los demás hemos copiado todo. Pero cuando llegamos al cristianismo y comenzamos a entender el pensamiento de Dios, nuestra forma de vivir cambia. Ya no estamos en esa cultura. Ahora estamos inmersos, embebidos en el Espíritu de Dios, en un mundo natural para nosotros que es el mundo espiritual. Ahora somos espirituales. Vivimos en un cuerpo, pero somos personas espirituales porque estamos alimentados espiritualmente por la palabra de Dios. Y así tenemos que vivir. Pero experimentamos aflicciones. ¿Por qué? ¿Cuál es el modelo de familia que hoy la sociedad quiere imponer? Lo hemos oído en los diarios. Que 2 hombres puedan adoptar un niño y que sean familia. Que 2 mujeres puedan adoptar un niño y sean familia. Ese es el modelo que están presentando en cuanto a la familia. Y en cuanto a la economía, igual. Compre hoy y pague mañana. Y mañana pague 4 y 5 veces más de lo que hoy valía. Ese es el modelo que están presentando en este tiempo. ¿Cuál es el modelo de juventud que hay en este tiempo? De libertinaje, no de libertad. ¿Cuál es el modelo de adolescencia que hay en este tiempo? Estamos siendo absorbidos muy lentamente, y hablo en general, hombres y mujeres de este planeta, estamos siendo absorbidos por un pensamiento contrario a Dios.
Hace algunos años no existía el clima que hoy existe, el smog que hoy existe. Y eso ha tenido una influencia muy poderosa en la vida de las personas. Una niña antes, su desarrollo era, escuchen, estadísticas, a los 19 años. Después bajó a los 14, a los 12, y hoy a los 10 años ya una niña se está desarrollando, y un joven también, a los 9 años. Bueno, ¿dónde vamos ya? ¿Saben por qué? Por el ambiente natural que hay. Estamos siendo absorbidos sin darnos cuenta. Y una niña a los 9 años ya está teniendo una mentalidad y unas emociones afectadas de manera distinta. ¿Sabe por qué? Porque todavía no conocen a Dios. Necesitamos expresar el pensamiento de Dios y necesitamos no demorarnos en hacerlo. No podemos seguir esperando. ¿Qué es lo que esperamos? Salir de la universidad. Bueno, tener un carrito o una casa. Bueno, hasta que me case. Bueno, dentro de 2 años. O bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a empezar? El tiempo de empezar es ahora. El ahora es el presente suyo es en este momento. Y cada día de nuestra vida es el presente. Porque fuimos creados por un Dios que es el eterno presente. Nos hizo participantes de su naturaleza divina. Luego nuestro presente es como su presente, siendo la temporal y nosotros sí temporales, por supuesto. Nosotros sí tenemos tiempo, Él no. Para ser participante de su naturaleza, este es nuestro tiempo. Hoy es presente. Y en 10 minutos es presente y mañana será un presente. Y en ese presente debemos nosotros empezar a vivir. Nosotros no debemos vivir en un pasado. No debemos vivir en un pasado. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué pasa si expresamos el pensamiento de Dios en la empresa? ¿Qué creen que va a suceder? Se van a oponer. Claro, ¿no es que el mundo está bajo el maligno? El maligno no quiere que se exprese el pensamiento de Dios. Y nosotros no podemos estar en ese juego. Nosotros necesitamos dar un paso adelante. ¿Para qué? Para expresar el pensamiento de Dios. Nosotros tenemos mucha teoría. Si preguntamos quién tiene más poder, Dios o el diablo, al unísono contestamos Dios. Pero cuando llega el momento de confiar, de expresar de manera visible, eso es lo que estamos creyendo, algo nos pasa y enmudecemos. Algo nos pasa y no nos movemos. Algo nos pasa y no hacemos. Algo sucede. Y lo digo de verdad, yo no sé qué es, pero algo puede pasar o está pasando. En el mundo tendréis aflicción. Bien, pero también dice, confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. ¿Qué es confiar? Paulita nos daba unas definiciones allí sobre confiar de manera natural. Es confiar en una persona, es confiar en el tiempo, es confiar en Dios, es depender de Dios y para eso hay que conocer a Dios, sí. Pero aquí en este versículo 33, esa expresión de confianza se refiere a una persona que es intrépida, valiente y esforzada. Valiente. Una persona que es esforzada, primero en oración, para poder ser valiente en lo natural. Una persona esforzada, una persona que tiene valor. Él dice, pero confiad, y nos está diciendo a nosotros, confíen porque yo he vencido al mundo. La expresión vencido al mundo es, yo he sometido al mundo. Yo he dominado poderosamente al mundo. Es que el pensamiento de Dios domina el pensamiento que no es de Dios, que es contrario al pensamiento de Dios. Que no resultemos haciendo torres de Babel, hijos. Donde nos unimos y nos reunimos y la pasamos muy bien. Aún aquí en medio de nosotros, usted notará que hay grupitos y que esos grupitos son cerrados. Estoy hablando de esta comunidad. Son grupitos cerrados y nadie puede entrar ahí. Esas son pequeñas torres de Babel. Aquí no somos abiertos. De alguna forma somos un poco cerrados así. Y uno no ve el saludo.
No digo que yo me pare aquí a mirarlos, cómo se saludan. Yo no lo veo abajo cuando estamos reunidos alrededor del alimento que tomamos allá. Somos cerrados. Estoy seguro que si pregunto el nombre de algunas personas, otros no lo saben. No lo saben. ¿Por qué? Y hablamos de unidad, y hablamos de comunión, y no lo hacemos. Es tan bonito hablar, aún desde el púlpito. Es tan bonito hablar, pero a la hora de poner en práctica lo que hablamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Él dice, versículo 33, estas cosas, o sea, para que en mí tengáis paz. En mí, tener paz es tener una capacidad dada por Dios en donde Él pueda colocar su paz. Pero ¿cuándo coloca su paz? Isaías dice, Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Cuyo pensamiento en Él persevera no quiere decir que se sepa los versículos de memoria. Cuyo pensamiento en Él persevera no quiere decir que puede explicar un pasaje de la Escritura. Cuyo pensamiento en Él persevera quiere decir que piensa como Él pensaría, habla y actúa como Él lo haría. Eso es diferente. Necesitamos definitivamente expresar el pensamiento. En mí tengáis paz. Hay un carro que hay que mover, es el 217, creo que es un Nissan, un automóvil. Bien. Gracias. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿No es esto lo que está buscando nuestro país en este tiempo? La paz. Y dan buenos pasos. Y claro que hay que hacer esto que ellos están haciendo, por supuesto que sí. Hay que hacerlo. Esa es la paz que el mundo puede ofrecer. Pero y después de esa paz firmada, ¿qué sigue? ¿Cuántas personas necesitan escuchar una palabra? Perdón, me equivoqué. Ayer escuché en un noticiero que por orden de la corte a la brigada número, no me acuerdo, le dijeron que tenía que presentar disculpas a un grupo de personas porque hace unos 14 o 15 años esos militares, en un retén militar, dejaron pasar unos paramilitares. Y los paramilitares mataron a un grupo de personas. Y eso quedó demostrado según la corte, y la corte dijo tienen que ofrecer disculpas, y el militar simplemente leyó un documento que tenía. Yo no sé si eso salió del corazón o no, o salió políticamente correcto. Lo leyó. Y después habló una mujer, y ella dijo algo así como esto: lástima que eso haya tenido que salir de un documento, de una orden dada por la Corte Suprema, y no del corazón de aquellos que lo hicieron. Luego, ¿qué clase de paz es la que van a firmar en este tiempo? Una paz de papeles. Y se necesita, sí, es un buen paso el que se da, pero ese no es el paso final. El paso final es cuando una persona doblega su voluntad a Cristo, entrega su vida a Cristo realmente y decide caminar a la manera de Dios. Eso finalmente sí es la paz. Por eso Él dice, yo no doy la paz como el mundo la da. En ese noticiero está el modelo perfecto de esas palabras del Señor Jesús. Yo no doy la paz como el mundo la da. Mi paz no es por un edicto. Mi paz no es porque me toca. Mi paz es de amor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que hubiera paz. Pero esa paz, cuando no gira alrededor de Cristo, no es una paz duradera. ¿Cuánto va a durar? Hasta que alguien otra vez se levante en inconformidad, porque ve leyes que hay en nuestro país que son contrarias a la vida de la sociedad, a la vida del indefenso, a la vida del necesitado. No estoy aquí en un discurso político, ni revolucionario, ni nada de eso. Mi único interés es una revolución espiritual, sí, pero no más.
Pero hay mucha necesidad en nuestro país. Hay mucha diferencia social en nuestro país, pero muchísima. Y después de que firmen esa paz, alguien más se va a levantar en unos años, porque la corrupción seguirá, y la corrupción seguirá porque el mundo está bajo el maligno. Y el maligno quiere someter a indigencia el pensamiento del hombre, el ataque es a la mente siempre. Bien, algo tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Lo único que yo les digo que pueden hacer es orar. Porque en la oración Dios va a hablar. En la oración Dios nos va a guiar a lo que tenemos que hacer como personas y como comunidad local. Algo tenemos que hacer. Bien. Yo he vencido al mundo. Primera de Juan, capítulo número 2. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Allí está la aflicción. Y Satanás quiso afligir, quiso someter al Señor Jesús en el desierto, en estas mismas tres áreas: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Someterlo, dominarlo. Pero él siempre fue a la palabra, siempre expresó un pensamiento y era el pensamiento de Dios. Y no como recitando un versículo, sino con una profunda convicción, un resultado de la comunión íntima con su Padre. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. La convicción que tenía Jesús, primero de quién era su Padre, segundo de quién era Él y a qué había venido Él. Esa convicción lo llevaba a poder resistir esos dardos del maligno. El mundo está bajo el maligno y la iglesia cristiana está en aflicción. Claro, algunos están dentro de la iglesia cristiana en general muy cómodos, muy cómodos. Unos porque tienen salud, otros porque tienen dinero, otros porque tienen las dos cosas al tiempo, otros porque tienen familia, pero están muy cómodos. Pero el mensaje de la Escritura es: tendréis aflicción. Si a nosotros no nos aflige lo que pasa en las ciudades costeras cuando llueve, y uno ve cómo los ríos arrasan con familias, si a nosotros no nos duele lo que está pasando en Cartagena, donde hay prostitución infantil a domicilio y de una manera exagerada, impresionante, si esas cosas no nos duelen, si eso no representa la aflicción, ¿qué es la aflicción? La aflicción es cuando en mi familia pasa algo. Allí sí hay aflicción. No, hijos. No. Que Dios nos ayude en oración a ser sensibles primero a su voz, para poder ser sensibles a la necesidad de otros. Estamos tan preocupados, o tan animados más bien, estamos tan animados a llevar el estudio bíblico, y yo estoy de acuerdo, y tenemos que hacerlo además. Pero no podemos descuidar lo otro, hijos. No podemos descuidar lo otro, tenemos que hacerlo uno, pero también hacer lo otro. Tenemos que llevar el estudio, sí, pero tenemos que ser sensibles a las necesidades de otras personas, en la distancia. Hay misioneros que necesitan un apoyo económico, hay misioneros que necesitan oración, que oremos por ellos. ¿Cuántas personas cristianas en este tiempo estarán en un hospital? ¿Cuántos estarán en aflicción? Por los hijos o por lo que sea. No le estoy pidiendo que ore por todo el mundo. Estoy animando a que en su tiempo de oración Dios le ponga a alguien por quien orar. Hay alguien que no está haciendo lo correcto. Ese alguien está dentro de su entorno. Puede ser su familia o alguien, su jefe, alguien. No está haciendo lo correcto. Seguramente habrá muchos que no estén haciendo lo correcto, pero hay uno en especial al cual usted debe ir y decirle que eso que está haciendo está mal, porque ese no es el pensamiento de Dios.
Y debe ser esforzado y valiente y hacerlo. Me dirijo a hombres y mujeres. Debemos hacer eso. ¿Por qué no hacemos una lista de las personas que están en nuestro entorno? Y se va a dar cuenta que hay muchas personas de allí que están primero alejadas de Dios y segundo, hay algo que están haciendo que es contrario al pensamiento de Dios. Pero habrá una a la cual Dios le colocará en su corazón para que vaya y hable con esa persona. ¿Está dispuesto a hacerlo? Es su tiempo de oración y es su intimidad. Yo le animo a que lo haga. Haga el ejercicio. No es un plan mío. No estoy hablando mis palabras. Estoy diciendo lo que Dios ha puesto en mi corazón y se lo estoy expresando a quienes debo expresarlo, que es a la comunidad donde nos congregamos. Hay alguien que está haciendo lo que no tiene que hacer y usted debe hablarle a esa persona de que eso que está haciendo no está mal. Está mal. No debemos estar quietos. Debemos avanzar. El versículo decía, confiad. Ese confiad, también dijimos, se refiere a tener valor, a ser valiente, a ser esforzado, a ser intrépido. Debemos avanzar. Debemos tomar decisiones, guiados por el Señor, pero tenemos que tomar decisiones. No nos quedemos allí esperando, ¿será que sí o será que no? Tenemos que tomar decisiones. La Escritura dice, yo he vencido al mundo. Jesús venció el mundo. En la cruz venció el mundo. Él, con su dependencia del Padre, sometió, doblegó poderosamente al que tenía el imperio de la independencia. Esto es el diablo. Está en Hebreos capítulo 2. Él sometió con su dependencia del Padre a ese mundo que está bajo el maligno. Y entonces, ¿nosotros de qué nos preocupamos? Esa labor ya no es nuestra. Nosotros no vamos a someter al mundo. Ya Dios lo sometió en la persona de su Hijo Jesucristo. Ya está sometido el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros finalmente, esta enseñanza ya la hemos visto, nosotros finalmente hacemos obras que ya están terminadas. Ya Él venció el mundo que está bajo el maligno. Él ya lo hizo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hacer obras que ya están terminadas. Nosotros no vamos a vencer al maligno, eso ya está arreglado. Primera de Juan capítulo 5. Versículo número 4. ¿Quién lee, por favor, en dos versiones? Otra versión. Porque el que es hijo de Dios puede vencer el pecado y las inclinaciones al mal, confiando en la ayuda de Cristo, que Cristo puede ofrecer. ¿Puede vencer a qué? Puede vencer el pecado ¿Y? las inclinaciones al mal. Puede vencer el pecado y las inclinaciones al mal. ¿Qué le dijo Dios a Caín? Si bien hicieres, ¿qué más le dijo? Esa es una. La otra, el pecado está a la puerta. Tú puedes dominarlo. ¿Cómo podía Caín dominar ese pecado? A través de la dependencia de Dios. Y nosotros, ese es el llamado que está haciendo Dios. Voy a leerlo en esta versión porque todo lo que es nacido de Dios, ustedes y yo, la iglesia, nació de Dios, vence al mundo. ¿La iglesia va a vencer al mundo? Digan que no, por favor. ¿Por qué no? Porque ya la venció. Nosotros hacemos obras que ya están terminadas. Participamos de obras que ya están terminadas. Él ya venció al mundo. En la cruz lo venció. Y el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. No que va a vencer. La que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Por eso Él dice, confiad, yo he vencido, confiad, tener fe, confiemos, avancemos, que las obras ya están terminadas.
Usted dirá, ¿y todo lo que veo? Pues claro, con sus ojos tiene que ver eso. Pero ¿por qué no vemos el propósito de Dios? Más allá de la necesidad física, miremos el propósito de Dios. Un proyecto que se comienza sin el propósito de Dios es un proyecto muy difícil de llevar a cabo. Porque si está en el propósito de Dios, sabemos para dónde vamos. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Pero el que sabe para dónde va, como Nehemías, sabía que iba a restaurar los muros de Jerusalén. Y Sanbalat y otros lo llamaron y le dijeron, ven, reunámonos, queremos apoyarte. Él dijo, no, yo no puedo ir porque voy a descuidar esta obra tan grande que Dios me encomendó. ¡Wow! Finalmente, Nehemías entendió que Dios no le había hablado a Sanbalat para que se reuniera, sino que Sanbalat quería sacarlo de ese propósito y de cierta manera eliminar a Nehemías. Los propósitos de Dios se cumplen. Aquí no se trata de que si le gusta al diablo o no le gusta. Los propósitos de Dios se cumplen. Y Dios le habló a Nehemías muy claro. ¿En qué momento le habla Dios a Nehemías? En oración. ¿Cómo entra Nehemías a la oración? Porque escucha una noticia que lo compunge, una noticia que le duele profundamente. Jerusalén, sus muros están destruidos y las personas en aflicción. Eso le dolió a Nehemías. Y Nehemías entró a la oración. Y Nehemías oró y ayunó 4 meses. Y Nehemías seguía en su trabajo diario, que era al lado del rey. Y un día el rey lo llama y le habla, ¿por qué estás así como tan triste, Nehemías? Y él le dice, ¿qué está pasando? Y el rey le dice, vaya. Y le dio lo necesario para que fuera. Las palabras de Nehemías, tienen que leer capítulo 1 y 2 de Nehemías. Las palabras de Nehemías al rey no las preparó Nehemías. En su intimidad con Dios, Dios puso tal amor en su corazón que cuando Nehemías hablaba solamente salía amor por ese pueblo que estaba allá, por ese pueblo por el cual él se compungió. Si a nosotros no nos compunge la necesidad de otros, cuando hable con el otro simplemente le va a dar el saludo, quizá le dé un mercado y no más. Pero cuando estamos en oración, Dios nos llena de su amor y usted le va a hablar a esa misma persona y le va a hablar con amor. Y las palabras que salgan de usted no serán las que usted ha preparado, sino las que Dios ha puesto, que usted no sabe qué fue lo que puso. Porque lo único que Dios pone aquí es amor. Y usted sale amor expresado en palabras y en hechos. Eso hizo Nehemías. El rey le preguntó, ¿y cuánto tiempo te vas a demorar? 12 años. Dígale al jefe suyo que le dé 12 años de permiso y que ya vuelve. 12 años. Y Nehemías se fue y reconstruyó. Y además le dije, deme unas cartas además ahí para los que me encuentren en el camino, no vayan a pensar que estoy haciendo mi voluntad, sino la suya, rey. Deme unas cartas. Y le dio las cartas. Es más, el rey lo nombró gobernador de Judá y en representación del rey. Eso pensaba Artajerjes, ¿no? Pero en representación de otro rey. Una vida de oración, hijos. Necesitamos una vida de oración. Bien. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que ha sido regenerado, es decir, que su pensamiento se ajusta al pensamiento de Dios, ya ha vencido al mundo. Dios lo hizo. Y esta es la victoria que ha vencido nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia, que se origina en una vida de oración. No hay otra forma, no hay otra forma, no hay otra forma. Vence al mundo. Estoy en el versículo 4 del capítulo 5 de 1 de Juan. Y esta es la fe, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa palabra fe allí
tiene que ver con el conocimiento de Dios. Un conocimiento de Dios que produce en la persona una profunda convicción. Estudiamos la palabra, leemos la escritura, oramos. Y en nuestro corazón Dios pone el amor que otros necesitan. No se guarde ese amor. El amor que otros necesitan, Dios se lo da a la iglesia para que la iglesia lo dé. Si no estamos convencidos de estas verdades, vamos a caminar como hemos caminado la mayor parte de nuestra vida cristiana. Usted dirá que lo está haciendo bien, y yo creo que, si usted dice que lo está haciendo bien, yo le creo. Pero también creo lo que Dios está haciendo hoy, en este día y en esta hora. Y es comenzando algo nuevo en la vida nuestra. Y creo que tenemos que dar ese paso adelante. Creo que debemos creer lo que Dios está diciendo. No lo que yo estoy diciendo, lo que Él está diciendo. Juan capítulo 17. Por eso usted tiene que llegar a estudiar y orar. Ustedes dirán que esa es una frase de cajón mía. No lo es. Yo no lo digo por decirlo. Ni mi interés es que oren y estudien. Creo que es el interés de Dios, que ustedes y yo entendamos cuál es su propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y para eso sí tenemos que orar y estudiar la palabra. Jeremías, en el capítulo 18 o 23, nos anima diciendo: ¿quién estuvo en mi secreto? Dice Dios. El que haya estado en mi secreto, en la oración, ese oye cuál es mi propósito para con él y con los demás. Así dice. Estoy parafraseando el versículo. ¿Quién estuvo en mi secreto y vio y oyó mis palabras? Porque si hubieran entrado en mi secreto, le hubieran hablado al pueblo y el pueblo no se hubiera estrellado. El pueblo se perdió por falta de conocimiento. Juan capítulo 17, versículos 14 y 15. Yo les he dado tu palabra. Señor Jesús está hablando con el Padre y se está refiriendo a sus discípulos. Y dice: Padre, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Sigue orando Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Otra versión para esos dos versículos, por favor. 14 y 15. Otro hermano que levante la voz. Y tus mandamientos. El mundo los aborrece porque no son del mundo, como yo tampoco lo soy. No te estoy pidiendo que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Bien. El mundo los aborrece. El mundo los detesta. El mundo no los ama. ¿Por qué? Porque es que el pensamiento de Dios y lo que piensa Satanás es opuesto. Y si Dios es amor y expresa amor, ¿qué puede expresar Satanás? No va a expresar amor. ¿Qué va a expresar? Desamor. Dios expresa amor, Satanás no amor. Satanás desamor. ¿En dónde? En la familia, en las parejas, en los hijos, en las personas. Un profundo desamor. Desamor, el tema es larguísimo. Aún frente a la creación, aún frente a la naturaleza. Y por supuesto, lo principal, frente a las personas. Desamor. Desamor, amor tiene que ver con darse. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, siendo el mismo Dios. Él dio y se dio. Dio y se entregó. Eso es amor. Nosotros debemos dar y entregarnos, vaciarnos. ¿En qué? En las personas. Por eso necesitamos conocer el propósito de Dios con nosotros frente a la sociedad. ¿Qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir repitiendo lo mismo? Dios es poderoso, Dios es omnisciente, eso está bien. Pero a veces presentamos un Dios tan lejano, pero tan lejano. El mundo los aborrece. Versículo 15. No te ruego que los quites del mundo, gloria a Dios. ¿Cuál es nuestro sitio para vivir? Ay, sí, tan espirituales. Ya no dicen, el mundo. Ese es el sitio en el que estamos llamados a vivir, en el mundo. Pero no para contaminarnos del mundo, sino para impregnar al mundo del amor de Dios. Pero ese es nuestro lugar. Pero repito lo que dije antes, no quiero hacer mi canción, pero lo voy a hacer. Aquí, estoy hablando de los hermanos. Hay grupitos tan cerrados, pero tan cerrados aquí. ¿Cómo puede salir amor de ahí? Bueno, ahí internamente. Pero cerrados, hermanos. Aquí en nuestra comunidad. No ruego que los quites del mundo. ¿Usted puede orar así? Señor, déjame en el mundo. Señor, méteme al mundo donde yo pueda hacer luz. ¿Usted sería capaz de orar así? Entendiendo que Dios le va a responder y que eso lo va a hacer Dios. Y que al hacerlo usted va a recibir aflicción. ¿Estaría dispuesto a hacerlo? No me conteste, estoy reflexionando en voz alta. Pero eso es lo que tenemos que hacer. A eso estamos llamados. A vivir en el mundo para impactar un mundo que necesita de la luz. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ese guardar, esa expresión cuando la estudié me pareció tan bonita. Dice tener en custodia. ¿Qué es eso? Un abogado. ¿Qué es tener en custodia algo? Tener la responsabilidad de velar y proteger. ¿Qué más es? ¿Alguien que más? Que no le pertenece. Si yo tengo en custodia un dinero, ¿es mío? ¿Y se le puede dar al que quiera? ¿A quién? Al dueño. Hermano, la Escritura dice que nosotros estamos en custodia. ¿Han leído Juan cuando habla de las ovejas y el pastor? ¿Dónde están las ovejas? A ver, hijos, es capítulo 10. No lo busquen, usted tiene que saberlo. Bueno, salvo las personas nuevas. Pero usted ya tiene que saberlo. Bueno, el Señor Jesús en su hablar allí dice que el Padre le dio unas ovejas y las tiene en su mano. Que están en la mano de Él, pero que están en la mano del Padre también. Entonces, ¿dónde está? ¿En cuál de las dos manos está? Finalmente está así, en custodia. Y está en custodia. Ah, bonito. No te pido que los saques del mundo. Si Él dice no te pido que los quites del mundo, ¿qué está diciendo? Mételos en el mundo, Señor. Déjalos allá. Señor, yo te pido que los dejes allá. Y de las razones. No te ruego que los quites, sino que los guardes del mal. Ellos ya están allá. Guárdalos del maligno, es decir, guárdalos de esa influencia. ¿Recuerdan lo que leímos al principio? Esa influencia del maligno que tiene la tendencia a llevar a una persona de manera tal que lo ponga en indigencia, es decir, que no es capaz de sostenerse o abastecerse o subsistir por sus medios. Estamos hablando de personas que no pueden expresar ni reflejar quién es Dios, porque alguien no se lo permite, alguien no se lo deja. Pues bien, Dios dice, guárdalos del mundo. Es decir, Señor, tenlos en custodia, en protección. Eso dice. Es como cuando, eso le pasó a Pablo, ahorita lo vemos. Una persona Pablo estaba en la cárcel de tener la casa por cárcel. Pero un soldado estaba al lado de él. Y una esposa la tenía el soldado y la otra la tenía Pablo. Está en custodia. Bien, así está diciendo Dios, el Señor Jesús, Señor, guárdalos del mal, guárdalos. Bien.
No es fácil pensar que yo voy a orar, quiero decir que a ustedes, voy a orar, Señor, para que me dejes en el mundo, aún sabiendo que voy a tener aflicciones, Señor, no importa que esté en aflicción, ni que vengan las aflicciones, Señor, pero yo quiero estar en el mundo para hacer luz. No es fácil por esta naturaleza que tiene una tendencia a lo más cómodo. Lo más cómodo es estar en la casa, tener un bonito hogar, un dinerito en el banco, tal vez un carrito, trabajar, una estabilidad, ir y venir, ir y venir, ir y venir, y se murió, tan buena persona que era, ¿no? Y se murió y pasó por esta vida sin nada, sin pena ni gloria, con más pena que gloria. Y pasó y se murió, bueno, listo. ¿Y cuál fue la huella que dejó? ¿Cuál es la huella que vamos a dejar? Sí, lo que dicen algunos, siempre un árbol escribe un libro, yo no sé qué es la otra cosa. Esos son, ojalá no siembre nada ni escriba nada, hermano, ojalá predique y hable la palabra, aquel que necesita la verdad de Dios. Eso sí, eso sí. Bien. Filipenses capítulo 1. Versículo 1, 11. Primero dejemos Filipenses ahí, miremos 2 Corintios primero, para poder venir a Filipenses. 2 Corintios capítulo número 1 también. Segunda de Corintios capítulo número 1. Hasta este momento hemos hablado de la importancia de permanecer en el mundo aun cuando haya aflicciones. Y qué bueno que haya aflicciones, las necesitamos. Vamos a mirar aquí, en estos dos pasajes que vamos a ver, Corintios y Filipenses, el lugar que le corresponde a las aflicciones según la Biblia. Lo que el Espíritu Santo dice a través del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió esta epístola a los Corintios y escribió la epístola a los Filipenses. Él mismo la escribió. Luego lo que él está escribiendo lo sintió. Y el Espíritu Santo lo guió en las palabras para expresar ese sentimiento que él tenía. Versículo 3, 2 Corintios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y amor, y Dios de toda consolación, amor, el cual nos consuela, miren bien, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Usted entendió ese versículo? ¿Sí? ¿Qué dice? Carito. ¿Fácil o difícil? Hasta ahí se ve fácil, ¿no es cierto? Bien. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, Pablo está diciendo que abundan las aflicciones de Cristo. Eso quiere decir que está en el mundo, está metido con el mundo, expresando el pensamiento de Dios a un pueblo que expresa un pensamiento contrario al pensamiento de Dios. Repito, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Metas en el mundo que Dios lo consuela. Versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Es una invitación que hace el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo para que vivamos en el mundo. Nos está diciendo, vayan allá y sufran las aflicciones
que nosotros también padecemos. Usted no le puede escribir una carta así a su hijo: hijo, métase a las aflicciones porque eso es bueno. Pero Pablo lo está haciendo. Nos está diciendo: ustedes vivan en el mundo, expresen el pensamiento de Dios para que vengan las aflicciones, porque en esas aflicciones van a ser consolados. Y cuando sean consolados podrán consolar a otros. Versículo 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. No andes solo, hermano, no vaya a andar solo. Versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pablo está diciendo que tuvo una tremenda tribulación en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Esto es una locura. Nos está recomendando que nos metamos al mundo, que ahí hay aflicciones, aún más allá de nuestras fuerzas. Hasta el punto, dice, perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Qué les quedaba allá? No, la muerte nomás. ¿Qué tal la invitación? Versículo 9, dice el apóstol Pablo, escuchen: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Versículo 8, 9 y 10. ¿Quién tiene otra versión para leer esos tres versículos? Andrea. Dice: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no podíamos salir con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, que resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Dejamos de confiar en nosotros mismos. Esa aflicción los llevó a un punto en el que solamente les esperaba la muerte. Pero ellos entendieron, Dios nos llevó a ese punto. Pasamos por esos momentos para entender que estábamos dependiendo era de nosotros. Tengo una buena familia, tengo una estabilidad económica, tengo la salud, pues ando bien. Eso no dice la Biblia. ¿Será que si no tiene dinero no le puede servir a Dios? Si no tiene carro no le puede servir al Señor. Si no tiene salud no le puede servir al Señor. Si no tiene estudios, hablo académicamente, no le puede servir a Dios. ¿Cierto que sí podemos? Pero el trabajo nos tiene tan agobiados. Algunos trabajan más de lo que físicamente su cuerpo aguanta. Y esas aflicciones no son por Cristo. Se va a enfermar, le va a dar úlcera o taquicardia o qué sé yo. Esas no son por Cristo. Las aflicciones por Cristo es cuando Cristo nos dice, haga esto. Y nos está diciendo, vayan al mundo. Allá hay aflicciones, vayan allá. Porque yo he vencido al mundo. Y la fe que ustedes tienen, la convicción que ustedes tienen acerca de mí, los va a sostener allá. Creo que tenemos que dejar la comodidad. Yo no le estoy diciendo que venda lo que tiene, nunca, jamás. No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo, piense un momento en dónde están nuestros ojos, en dónde está nuestra mirada, en dónde está nuestra dependencia, en la comodidad natural o en una esperanza en que Él viene por segunda vez, o en la intimidad con Dios, en la dependencia de Dios. Dice que tuvieron un problema tremendo en Asia. Bien, miremos cuál fue ese problema en Asia. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 19. Versículo 23. Hechos 19, 23. Este libro lo escribe Lucas,
quien estuvo con Pablo en ese tiempo, y él dice lo siguiente: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que es el mismo Demas, después Pablo habla de él, que hacía de plata templecillos de Diana. Diana era la ídolo que tenían allá en Éfeso, daba no poca ganancia a los artífices, o sea, había mucha plática por delante, por medio. Versículo 25, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo os aborrecerán. Este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, discípulos de Pablo, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Dejémoslo hasta ahí. Pablo estaba aquí con sus discípulos, estaba expresando el pensamiento de Dios, pero había otro pensamiento contrario al pensamiento de Dios, y aquí esto está sucediendo en un teatro, pues no era como los teatros de aquí. Versículo número 30. Pablo quiso salir al pueblo. ¿A qué? ¿Cuándo Pablo quiere salir al pueblo? Cuando escucha que cogieron a sus 2 discípulos. ¿Qué estaría pensando Pablo en ese momento? Que quiere salir al pueblo. ¿Recuerdan cuando mataron a Esteban? ¿Cómo lo mataron? ¿Y por qué lo mataron? Por fanatismo religioso, el fanatismo religioso que en ese momento tenía Pablo, llamado Saulo de Tarso en ese momento. Esto no dice la Biblia, lo que voy a decir. Esto es lo que yo entiendo. Usted orará también para saber qué le revela Dios a usted. Pablo quiere salir porque él sabe lo que le hicieron a Esteban, y él participó de eso, y sabe que a sus 2 discípulos le pueden hacer lo mismo, y Pablo va a salir. Y si Pablo sale con ese pensamiento, sabe que a él lo pueden matar. Ya no tiene salida. Sin embargo, Dios, que ya venció el mundo, utilizó a los discípulos para decirle: Pablo, no vayas. Es más, algunas autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no fuera al teatro. Él ya ha vencido el mundo. Y aquí habían unos escogidos por Dios para que le llevaran el mensaje de amor de Dios a Pablo, y Pablo entendió el mensaje. Y con estos 2 que están allá, usted sigue leyendo y ve lo que hizo Dios con estos 2, porque Dios, dice el Espíritu, ya ha vencido al mundo, y no los tocaron. ¿Recuerdan cuando a Pablo lo apedrearon? Que pensaron que ya Pablo estaba muerto. Ya Dios había vencido al mundo y Pablo se levantó. Las piedras no hicieron mella en el corazón de Pablo, sino en su cuerpo, y Dios lo restauró y lo levantó. Esas son las aflicciones por Cristo. Las aflicciones por Cristo no es la taquicardia que tiene por la preocupación que tiene porque no tiene dinero. Esas no son las aflicciones de Cristo. Las aflicciones de Cristo es cuando llevamos el mensaje, la palabra del Señor, la verdad de Dios, exponiéndonos
a que otro pensamiento contrario quiera hacer de las suyas, hablar mal, hablar injustamente, falsamente, amenazarnos de muerte, o que lo van a sacar del trabajo. Vayamos a Filipenses, ahora sí, al capítulo 1. Leo desde el versículo 12. Aquí Pablo también está hablando de las aflicciones. Y Pablo comienza diciendo, versículo 1, voy a empezar desde el 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Está dirigiendo a toda la iglesia. Gracia y paz de vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Dice, rogando con gozo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bien. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Dónde estaba Pablo escribiendo esto? Dice, en mis prisiones. Mira el versículo 13, no, el 13 no. Miren Colosenses capítulo 4, está adelante. Colosenses 4, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Dónde estaba Pablo? Preso. Versículo número 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea. ¿13 dije? Sí. Es 18. Es 18, disculpen. La salutación de mi propia mano de Pablo, acordados de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Pablo en las prisiones. Miren Filemón. Por favor, Filemón. Versículo número 9. ¿Quién lo lee? Filemón. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. ¿Dónde estaba Pablo? Parece que Pablo la mayor parte del tiempo la pasaba prisionero. Efesios capítulo número 3, versículo 1. Efesios 3:1. ¿Quién lo lee, por favor? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, con vosotros lo mismo. Prisionero. Capítulo 6, versículo 20 de Efesios. Me tienen encarcelado por predicar este evangelio de Dios. Oren que el Señor me dé valor al cumplir el deber de hablar de él aquí en la prisión. Me tienen prisionero por causa del Evangelio. Ahora sí, Filipenses capítulo 1. Versículo 12. ¿Para qué servían las aflicciones del apóstol Pablo? ¿Para madurarlo a él? ¿Para formarlo en el carácter? Seguramente sí. Pero había algo más detrás de eso. Versículo 12 de Filipenses 1. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones,
se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Quién puede leer estos 3 versículos en otra versión? 13 y 14, 12, 13 y 14. Pues mi inscripción ha servido para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a todos los demás. Y al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje sin miedo por la confianza en el Señor. Otra versión, 12, 13 y 14. Y quiero que sepan, amados hermanos, que cuanto me ha sucedido ha contribuido a la propagación de la buena nueva de Cristo. Todos, hasta los soldados del cuartel, saben que estoy encarcelado por el sencillo hecho de ser cristiano. Además, gracias a mis prisiones, muchos de los cristianos de estos alrededores han perdido el miedo. De cierta forma, mi paciencia los ha alentado y ahora hablan de Cristo con más valor. ¿Para qué servían las aflicciones de Pablo? Levanten la mano y mencionen el versículo 12 que ven, por favor. Para que el Evangelio avanzara. ¿Cómo así? Con las aflicciones, el Evangelio avanza. Versículo 13, ¿qué ven allí? Y hasta los mismos soldados aprendían de Cristo, le conocían. Habla del pretorio. El pretorio era un grupo de personas que pertenecían a la guardia principal, que era la del Imperio Romano. Ahora, no era cualquier soldado. Y esos soldados, que se turnaban, por supuesto, se ligaban a Pablo allí, en cadenas, porque estaba Pablo bajo custodia. Imagínense ese soldado cómo salía de ahí. ¿Qué haría Pablo con ese soldado? Tenía que escuchar lo que Pablo decía. Y además, dice la Escritura en Hechos, a Pablo le permitían que las personas fueran a su casa. Las personas iban a su casa y Pablo les enseñaba a esas personas y el soldado ahí. Y el soldado ahí. Y cuando estaban solas, el soldado ahí. Y Pablo con el soldado. Conociendo uno lo que dice la Escritura acerca del apóstol Pablo, ¿qué haría Pablo con este hombre? Bien. Versículo 14. Ya no sentían temor de hablar de Cristo. Lee el 14 otra vez en esa versión. Además, gracias a mis prisiones, muchos de los cristianos de estos alrededores han perdido el miedo. De cierta forma, mi paciencia los ha alentado y ahora hablan de Cristo con más valor. Yo creo que yo no soy capaz de explicar esos 3 versículos. Ahí están, simplemente. Ahí dice por cómo crecía el Evangelio. Allí dice cómo las aflicciones ayudaban a que la palabra se propagara por todas partes. Pero era una palabra que estaba envuelta en aflicciones. Y eran aflicciones que servían para que el Evangelio se propagara. ¿Cómo? Las aflicciones llevaron a Pablo a experimentar una paciencia. Y esa paciencia hizo que los demás creyentes fueran animados a predicar. Si a uno le dicen, por hacer esto lo meto a la cárcel, yo no voy a hacer eso, que me metan a la cárcel. Si por hacer esto lo meten a la cárcel, sí, yo quiero hacer eso. ¿Cuál de los dos escogemos? No, pues si me dice que no haga, yo no lo voy a hacer porque me voy a la cárcel. Pero si le dicen, si predica va a la cárcel, no, pues no voy a predicar aquí, me voy a otro lado a predicar. El asunto es que no me metan en la cárcel, porque es que yo tengo una esposa y tengo hijos, y los abuelos tienen nietos. ¿Y cómo voy a ir a la cárcel? ¿Y cómo voy al hospital si de pronto me contamino, me infecto y muero? Pues gloria a Dios que muera, hermano. Usted dirá, ¿cómo así? ¿Cómo así? Mire, hay misioneros que tomaban a los hombres, en ese tiempo no había la medicina que hoy hay.
a hombres y mujeres, y se enfermaban con las enfermedades de ellos, y vivían más que ellos, y algunos de esos misioneros finalmente murieron a causa de esas enfermedades. De pobrecito, ¿no? No, hermano. Eso ayuda a muchos más a ir a las misiones. Y las aflicciones de muchos misioneros hicieron que otros hombres y mujeres de mucho dinero se desprendieran de su dinero y se fueran a las misiones. Hay un libro que se llama Locos por Jesús. ¿Lo han leído? ¿Nadie lo ha leído? ¿Tienes algún testimonio ahí? Escuchen, espera que pase el avión, Edison, por favor. Es un libro lleno de testimonios de personas que, como el apóstol Pablo y como todos aquellos que están en Hebreos capítulo 11, dieron su vida por sus convicciones, pero es una convicción centrada en quién es Dios. En alguna ocasión los soldados romanos colocaban a los cristianos en aguas demasiado frías para que murieran pronto. Entonces comenzaban a meter a los cristianos ahí poco a poco y ellos comenzaban a cantar. Y uno de los soldados, al ver tanto y tan entrega hacia Dios, se quitó su micrófono y se metió al agua. Wow. También quiero decir algo que de un estudiador que se llama Tertuliano. Quiero describirle lo que él dijo. Él fue un historiador. Usa el micrófono para que las personas puedan oír afuera, hermano, por favor. Ven. Hay un historiador que se llama Tertuliano. Él, en la época de Jesús, parece que escribió algo que lo influyó mucho. Y dice algo así. Parece que alguien está escribiendo acerca de Tertuliano. Parece que lo que más influyó en él fue el heroísmo de los cristianos en tiempo de persecución. Puesto que en uno de sus escritos dice: todo el mundo, ante constancia tan prodigiosa, se siente como sobrecogido por una inquietud y desea ardientemente averiguar su causa. En cuanto descubre la verdad, la abraza inmediatamente. Eso era lo que producían en las personas que veían la fe de los creyentes de los primeros tiempos. Amor, ¿tienes otro? Estos tiempos también en los países comunistas y en los países musulmanes hay creyentes que están dando actualmente su vida por su fe en el Señor Jesucristo. Recuerdo en este momento la historia de una mujer que fue encarcelada con su niña de 5 años y la alentaban, la niña lloraba todo el tiempo. Entonces los soldados, los guardianes decían: no, tiene que renunciar a su fe porque mire lo que está haciendo con su niña, que habla del amor de Dios y qué está haciendo con su niña. Y la convencieron. Y cuando esta mujer estaba ya en el juzgado renunciando a su fe, la misma niña le dijo: no, mamá, no renuncies a nuestra fe en Cristo, yo no voy a llorar más. Y pasaron 3 años más encarceladas las dos y la niña no volvió a llorar porque quería que su mamá y ella perseveraran en la fe. No son hechos irreales, son hechos sobrenaturales. ¿Pero resultados de qué? De una profunda convicción. Y para tener convicción no se necesitan estudios teológicos, no se necesitan grados en educación académica. Para tener convicción se necesita leer la Escritura, entender la palabra, creerla y vivirla. Y eso produce convicción. Bien. Repito, versículo 12, el apóstol Pablo está diciendo: sus prisiones, sus aflicciones han redundado para que el evangelio se extienda. Sus prisiones y sus aflicciones han hecho que en ese entorno de la prisión muchos conocieran a Dios. Y en el versículo 14, algunos hermanos han sido animados a hablar sin temor la palabra del Señor, como resultado de las aflicciones. Bien, estamos hablando de la segunda venida.
Estamos diciendo que en esta segunda venida debemos andar en santidad. Estamos hablando de cómo vivir esta segunda venida y ya hemos visto humildad y mansedumbre para poder vivir en este tiempo, en un mundo tan convulsionado como en el que vivimos, sabiendo que somos luz, porque eso dice la Escritura, nosotros somos luz, y al ser luz, con mansedumbre y humildad podemos reflejarla, y esas aflicciones ayudarán para que nuestros hijos vean nuestra dependencia de Dios, para que las familias vean que dependemos de Dios, para que otras personas vean cómo nos vamos a presentar delante de Dios. Esas familias vendrán, y entonces el Evangelio se extenderá, y se extenderá, y se extenderá. Termino diciéndoles esto, gracias a Dios por el Internet y los medios de comunicación. Pero se extiende más rápido el Evangelio a través de un testimonio de la vida de una persona que si muchos vieran las predicaciones en Internet. Se extiende con más fuerza porque es de manera personal. Las aflicciones y el testimonio de vida de una persona guiada por Dios impacta tanto, hijos, pero tanto, que muchas personas han vuelto sus ojos a Dios solamente por ver el testimonio de otros que dependen de Dios. Bien, así como empezamos la enseñanza, quiero animarlos a terminar también en 10 minutos de oración. Usted y yo vamos a orar allá, de manera personal, y en ese tiempo pídale a Dios que le dé a usted luz para saber qué hacer. Y vamos a escucharlo, porque Dios habla. Dios habla. Vamos a orar.